Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les habla su servidor, el hermano Ever Julio Liscano. Es para mí un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios y bueno, muy especialmente con los hermanos de IPU Palmeras y en general con todos los hermanos y amigos que nos verán a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias a Dios les deseo por esta oportunidad tan hermosa, una vez más poder compartir su palabra. Vamos a mirar un tema muy importante en esta ocasión, que lo vamos a partir en dos enseñanzas, de manera que hoy veremos la primera parte de este tema. Y el tema es etapas en nuestra relación con Dios. Vamos a tratar de desarrollar ese tema de etapas en nuestra relación con Dios. Quiero tratar de hablarles acerca de las etapas que puede desarrollar cualquier persona, cualquier ser humano. Esas diferentes etapas que puede y diría yo debe de desarrollar un ser humano en su relación con Dios. Resulta que en la relación con Dios hay unas etapas como una escalera en las cuales vamos ascendiendo, vamos acercándonos hasta llegar a su punto máximo o el mejor lugar en relación o en posición con Dios que una persona puede tener. Entonces hoy veremos las dos primeras etapas y la primera de ellas es la más básica. Vamos a ir desde lo más básico, lo más simple, lo más sencillo hasta lo más alto les repito, en relación con Dios. Entonces la primera etapa que debe conocer, entender y desarrollar un ser humano en su relación con Dios, la más básica de todas, es entender que en relación con Dios somos criaturas. Ese es el primer punto, la primera relación con Dios que todo ser humano debe entender, que somos criaturas. Y si nosotros entendemos que somos criaturas, por defecto Él es el creador. Entonces la primera relación y más básica es relación criaturas-creador. Esa es la primera etapa. Es muy importante entender esta etapa. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es igual pensar que somos producto de la casualidad o la evolución de un animal o de una explosión o de cualquier teoría que se diga del origen del ser humano, a entender y creer que somos producto de la creación de nuestro Dios, de una mente brillante, de una mente inteligente. Debemos llegar a entender en esta primera y etapa más básica que somos producto de la voluntad de Dios. Escúcheme bien, que llegamos a la existencia porque Dios así lo quiso, lo pensó y por eso nos creó. Y otro punto muy importante es que Dios nos creó desde el principio como raza humana, como seres humanos, tal como somos hoy. Lo que el ser humano va cambiando es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso sí es verdad. La ciencia y la tecnología sí va evolucionando, pero el ser humano tiene las capacidades desde que Dios nos creó. Entonces existimos por eso, porque Dios nos creó, y esa, le repito, es nuestra primera etapa de relación con Dios, que se le debe enseñar a los niños, y toda persona en su corazón debe entender que debemos entender que somos criaturas y que Él es el creador, que somos producto de la inteligencia de un ser supremo. Hermanos, se nota en el mismo ser humano, en el cuerpo del ser humano, en su cerebro, en las capacidades intelectuales que tiene el ser humano. Se nota que fuimos diseñados, planeados, fríamente calculados, porque la complejidad del cerebro del ser humano es extraordinaria. Entonces, cuando las personas, aquellos científicos, neurólogos, biólogos, etcétera, que estudian el ser humano o alguna de sus partes, ellos mismos se dan cuenta que somos un ser muy bien planeado, muy bien diseñado, un ser extraordinario. Eso da cuenta que hay un creador detrás del ser humano y que nosotros somos sus criaturas. Y por mal que nos vaya cada ser humano, hermanos, este creador es tan lindo, tan bueno, tan sabio, que por mal que nos vaya cada ser humano que nacemos, ya nacemos con ganancia. ¿Cómo así? Sí, cada ser humano que nace, Dios no nos da solamente la vida, nos da talentos, nos da capacidades, nos da inteligencias
para desarrollar en el resto de nuestras vidas. Alguien podría decir, bueno, vamos a ponerle, mejor dicho, Biblia, para sustentar que somos criaturas y que el Señor es nuestro creador. Génesis capítulo 2, versículo número 7, dice la palabra de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice la Biblia también en Génesis 1, 26 y 27, habla de que el Señor creó al hombre, varón y mujer nos creó. Somos producto de la creación divina, fuimos creados. La raza humana fue creada desde el principio por nuestro Dios o creador. Pero alguien podría decir, bueno, sí, pero Dios creó a Adán y Eva, a mí o a nosotros nos creó fue papá y mamá. No, Dios cuando creó a Adán y Eva les dijo, además que los creó, les dio la autoridad delegada, les responsabilizó, les delegó la capacidad de seguirse reproduciendo. De hecho, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces otra cosa es entender que Dios nos dejó a nosotros los seres humanos la oportunidad de elegir, de decidir si quiero tener hijos o no y cuántos hijos quiero tener. ¿Por qué? Porque nos dio esa facultad a nosotros. Pero más sin embargo, aunque nosotros decidimos cuántos hijos queremos tener, Dios está detrás de la formación, de la creación de cada ser humano en el vientre de su mamita. Es así como lo entendían los escritores bíblicos. Por ejemplo, miremos allá en el Salmo número 100, como dice el escritor de los Salmos. Salmo 100, versículo número 3 dice: reconoced, y me gusta el verbo que usa el salmista, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista, obvio que el salmista sabía que él nació de la barriguita de su mamá, que él tuvo un papá y una mamá, pero el salmista dice, es muy importante que reconozcamos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, aunque nosotros los seres humanos tomamos la decisión de tener hijos y tomamos una parte, Dios es el que coloca la vida y el que forma a ese ser humano allá en el vientre de su mamita. También lo dice el salmista en el Salmo 139, versículo número 13. Permítame, les leo Salmo 139, verso 13 y 14. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, hermanos, cuando aceptamos que somos producto de una creación inteligente, divina, planeada por el único y verdadero Dios, la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, la fuente de todo lo que existe, el único que crea de la nada, nuestro Dios. Cuando llegamos a entender, a conocer y a creer que somos sus criaturas y que Él es nuestro creador, eso nos va a llevar a unas consecuencias buenas, positivas. Como por ejemplo, primero nos llevará a encontrar la razón de nuestra existencia. Segundo, le dará mayor sentido a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque si hubiésemos salido de un animal que evolucionó, o de la casualidad, o de un caos, o de una explosión, realmente el ser humano, póngase a pensar, el ser humano no tendría una causa realmente noble, moral, ética, una causa con voluntad, con amor. No, sencillamente apareció ahí, apareció de casualidad. Permítanme, les coloco un ejemplo. Es como que yo tenga organizado un almuerzo muy rico y ese día llegue usted de casualidad a mediodía, a la hora del almuerzo, a algo, una razón. Entonces yo le diga, no, pues ya que llegó, mira que de casualidad hoy tengo un almuerzo muy rico, siga y acompáñenos al almuerzo. Puede ser que usted siga y nos acompañe y disfrute el almuerzo, pero no es lo mismo a que yo le diga, lo invito en 8 días, el domingo,
lo invito a un almuerzo muy especial que yo voy a preparar para usted con mucho amor. Usted es el invitado especial, le invito, venga. No es lo mismo. Lo mismo pasa con la creación del ser humano. No es lo mismo que usted le digan que usted crea, que usted es el producto del caos, de la casualidad, de la explosión de un animal que era una larva, que era un ser unicelular y luego fue evolucionando y las diferentes especies y luego del mono pasó a otro ser y llegamos nosotros. No es igual. ¿Por qué? Porque es que lo hermoso de esta creación es que detrás de nosotros hay un ser con voluntad, con amor, que quiso, escúcheme bien, quiso traernos a la existencia. Él quiso, Él pensó, Él planeó crear al ser humano y no solamente a nosotros. Primero planeó dónde íbamos a vivir y nos colocó a vivir en este planeta que realmente es hermoso. Lastimosamente se ha deteriorado el medio ambiente, la capa de ozono, el agua por la actividad o la irresponsabilidad del mismo ser humano. Pero hermano, Dios nos colocó en un planeta hermoso, perfecto, en perfecto equilibrio. Entonces eso, hermano, nos trae, nos alienta a nuestro corazón. Porque realmente es triste que a mí alguien me diga, no, usted es producto de la casualidad, de la evolución de un animal, de una explosión. A que me digan, alguien pensó en usted, alguien quiso crearlo, alguien planeó que usted viniera a vivir y ese alguien le ama y ese alguien le dotó de unas facultades mentales, unos talentos. Alguien le puso estos panoramas tan hermosos, hermano, porque es que cuando uno contempla los cielos, la luna, las estrellas, las montañas, las praderas, los ríos, el mar, realmente es hermoso el planeta donde nos colocó nuestro Creador. Entonces no es lo mismo que uno crea que llegó a la existencia de esa manera, a creer que el Señor pensó en nosotros y se notó la dedicación y el amor que nos tuvo, porque nos puso en un lugar muy agradable. Bendito el nombre del Señor. Esto nos debe llevar a reconocerle entonces como nuestro Creador, sabiendo que Él es bueno y que Él piensa en nosotros. Escúcheme bien, y que es un Creador responsable. No solamente nos creó y nos dejó. No, nos creó y nos cuida y nos dio facultades y nos sigue amando y nos sigue cuidando y sigue pensando en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, solo aquel que se acerque lo suficientemente a su Creador encontrará la respuesta a la famosa pregunta: ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estamos? Solo cuando yo me acerco, cuando usted que escucha esta reflexión se acerque lo suficiente a su Creador, va a empezar a encontrar las respuestas existenciales, las preguntas que todo ser humano se hace. Bendito el nombre del Señor. Él, nuestro Creador, tiene las respuestas a todas las preguntas del ser humano, pero no solamente la respuesta, tiene la solución a los problemas del ser humano, porque es que Él nos creó. Él sí sabe qué nos pasa. Yo no sé si alguno de ustedes que me escucha algún día se ha sentido mal y usted dice, pero yo ni sé qué es lo que tengo, pero me siento muy mal, o me duele, expresiones como me duele el alma, me duele el corazón, mi alma está muy triste. Hermanos, usted se puede hacer una ecografía, usted se puede hacer un TAC, usted se puede hacer una resonancia magnética, usted se puede hacer una radiografía, usted le pueden hacer exámenes, lo que quiera, y no le sale ese problema espiritual, ese problema de su alma, esa necesidad espiritual, no le sale ningún examen. Pero el que lo creó, su y mi Creador, Él sí sabe qué tenemos. Él sí comprende nuestras tristezas, comprende nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra ansiedad. Él conoce todos los problemas de tipo espiritual, aún psicológico, mental. ¿Por qué? Porque es que Él tiene nuestro mapa, Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador. Solo Él sabe cómo el ser humano puede funcionar al 100% eficazmente, porque Él fue quien nos diseñó y quien nos creó. Luego, Él es el único que tiene todo el poder y el conocimiento para ayudarnos, para arreglarnos, para solucionar si algo se ha dañado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro ser, en cualquier parte de nuestro ser. Bendito el nombre del Señor Jesús. Algo más. Parece que todo ser humano tiene un lugar dentro de su ser.
que les repito, ese lugar, si alguien me dice, bueno, pastor, y explíqueme más o menos dónde es que está el alma, y yo lo llevo a usted a un centro muy especializado, y le hacen todos los exámenes que se le pueden hacer a un ser humano. Le repito, lo meten en una máquina, lo escanean, le sacan y no encuentran el alma. Porque parece que nuestro Creador, queridos hermanos y amigos, el que nos hizo, parece que dejó un lugar dentro de nuestro ser. Parece que Él dejó un lugar para Él. Él creó todo ser humano y es como si el Señor hubiera dicho, y dentro de cada ser humano hay un lugar, hay un rinconcito dentro de nosotros, que dice Dios, ese es mi lugar en cada ser humano, porque Él quiere habitar, Él quiere vivir en nosotros y con nosotros. Entonces, por eso, todos ustedes que me escuchan, y yo viví también esta experiencia. Por eso el ser humano, aunque a veces de pronto haya satisfecho todas sus necesidades materiales, tenga comida, tenga un lugar donde vivir, tenga ropa, de pronto tenga familia, tenga bienes o tenga estudio, lo que desee tener materialmente. Pero resulta que siempre sigue teniendo un vacío en su alma, en su ser, en su corazón. Y el mismo ser humano, el detalle es que a veces no se detiene a escuchar enseñanzas como esta, a pensar. Entonces el mismo ser humano dice, pero Dios mío, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento tan vacío? Me contaba una vez una persona que soñaba con tener su super casa y me dice, pastor, y cuando tuve mi casa y me entregaron una casa muy hermosa, yo pensé que ya iba a ser feliz, me iba a sentir plena, satisfecha, pero resulta que cuando ya recibí mi casa y todo el mundo se fue, sentí un vacío en mi corazón. ¿Por qué? Porque es que hay un lugar en nuestras vidas que solo el Creador lo puede llenar. Él nos creó y dejó un lugar para Él dentro de cada uno de nosotros. Y querido hermano y amigo que me escucha, hasta cuando su Creador, hasta cuando usted no acepte que Él es su Creador y que usted es su criatura y viva para Él, no va a poder llenar ese lugar, no se va a sentir plenamente satisfecho en la vida, que usted viva contento, se levante feliz, se acueste y usted diga, puedo morir en paz, me siento realizado o realizada en la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que yo le invito que empiece por esta primera etapa. De pronto los amigos que me escuchan, nosotros los hermanos no podemos olvidar esta verdad, que somos criaturas y que Él es nuestro Creador. Y la tarea es acercarnos cuanto más podamos a nuestro Creador, que Él tiene muchas cosas para nosotros. Les diría algo para terminar este primer punto. Nuestro Dios que nos creó, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros debemos acercarnos a Él y descubrir y orarle y decirle, Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas. Bueno, vamos a pasar a un segundo punto. Recuerde que estamos viendo, no sé si todavía se acuerdan, el título de la enseñanza es etapas en nuestra relación con Dios. Y estamos viendo las etapas más básicas a la más avanzada. La primera etapa es entender, reconocer y creer que somos criaturas y que Él es nuestro Creador. Segunda etapa, vamos a desarrollar este segundo punto. La segunda etapa, después de que ya entendemos y creemos que Él es nuestro Creador, es llegar a reconocer y entender que somos siervos, somos sus siervos. Y si somos siervos, entonces por defecto Él es nuestro Señor, o amo, o Rey. Esa es la segunda etapa. Qué bueno que cada hermano, cada persona que me escucha, llegue a entender en su corazón, asimilar que somos siervos. Siervo es, aunque esa palabra ya en este tiempo casi no se usa, pero eso es lo que quería decir bíblicamente, esclavo, tener un amo, tener un Señor. Tal vez esta etapa de ser siervos es una de las etapas que más nos cuesta aceptar o entender, porque parece que el ser humano tuviera cierto orgullo. Pero quiero decirles algo, aunque a veces nos demoramos en entender que somos siervos, todo ser humano parece que hubiese nacido para servir. Mucha gente diría, no, como por allá el Señor, unos personajes bíblicos le dijeron, Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero resulta que el ser humano nació para servir, y aún la persona que diga, no, yo no soy esclavo de nadie, yo no le sirvo a nadie, aún esa persona que cree que es libre, que vive en libertad, vea, le voy a invitar a reflexionar. Esas personas que dicen, no, yo no le sirvo a nadie. Todo ser humano es siervo de alguien, todo ser humano es esclavo de alguien, sea cristiano o no sea cristiano, sea lo que sea.
todos somos esclavos o siervos de alguien. O somos siervos de Dios y Él es nuestro Señor, o seremos siervos del pecado, del mundo y hasta del diablo. Entonces esas personas que dicen, yo no soy siervo de nadie, yo quiero invitar a que reflexionen algo. Si no fuésemos siervos, o alguien si no fuese siervo, ¿no se ha dado cuenta usted que hay muchas cosas que las personas quisieran dejar de hacer? Pero ¿qué sucede? No pueden. Ellos dicen, yo no soy capaz de dejar de hacer esto, o de consumir aquello, o de decir aquello, de cambiar esto. Es siervo de ciertos pecados. Porque yo, hermano, he hablado con personas que llorando me dicen, pastor, es que yo cómo quisiera, ¿qué más quisiera yo que dejar de hacer esto o aquello? Pero no puedo. ¿Eso qué es? Es esclavo de cierto pecado, de cierto vicio, de ciertas cosas. Y también uno se da cuenta que por el contrario hay otras personas que dicen, a mí me gustaría ser, o a mí me gustaría hacer tal cosa o aquello, pero tampoco es capaz de hacerla. Se propone y dice, yo no voy a volver a golpear a mi mujer, yo no me voy a volver a emborrachar, o yo voy a ser un buen padre, o yo voy a ser un buen hijo, pero cuando se da cuenta otra vez vuelve a caer. ¿Por qué pasa esto? Porque somos esclavos, somos siervos. Entonces, o somos siervos de Dios, o terminamos siendo siervos del pecado y del mundo. Vamos a seguir adelante. ¿Qué sucede? Cuando en nuestra relación con Dios llegamos a aceptar esta segunda etapa, esta segunda posición, y llegamos a aceptar que somos siervos de Dios y a reconocer a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro amo, pues tomamos una posición diferente respecto a Dios. Vamos a ser consecuentes, decimos somos siervos, decimos el Señor, Jesús es mi Señor o Dios es mi Señor. Entonces tenemos que ser consecuentes con esas palabras. Claro, Dios, a diferencia del pecado, no nos hace sus siervos por obligación, no nos esclaviza. Nosotros voluntariamente decidimos ser sus siervos y reconocerles como nuestro amo y nuestro Señor. Permítame leerles un pasaje que está por aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante. Escúcheme cómo dice este texto. Dice, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús hace una pregunta. Mejor dicho, Jesús está haciendo un reclamo, un cuestionamiento. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor con S mayúscula? Eso es amo, es Dios, es Rey. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, todo aquel que llama a Jesús o a Dios Señor y no hace lo que Él manda, son solo palabritas. En su corazón, en su vida, realmente Jesús no es su Señor. Realmente Dios no es su Señor, ni este personaje es su siervo. Eso es lo que pasa, que mucha gente reza y ora y dice, por allá hay un salmo famosísimo que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, oh Jehová. Dicen las nuevas versiones, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero eso es para quienes verdaderamente el Señor es su pastor. Entonces es muy importante reconocerle como Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Versículo 47, Lucas 6, 47. Ahí va a explicar Jesús cómo se es los requisitos para hacerse siervo de Dios. Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí, primero, acercarse a Él, venir hacia Él. Todo aquel que viene a mí, primero. Segundo, y oye mis palabras, dice Jesús. Oye mis palabras. Muy importante, no solamente escuchar con la oreja, con el oído, sino oír, interiorizar sus palabras con disposición. Entonces dice Jesús, primero el que viene a mí, segundo el que oye mis palabras, tercero y las hace. Así es que podemos reconocernos y hacernos siervos de Dios, y que usted puede decir, Jesús es mi Señor, que no sean solo palabras. ¿Cómo sabemos, cómo enseña Jesús que alguien sí es verdaderamente su siervo? El que se acerca a Él, ¿cierto? El que oye su palabra y hace su palabra, obedece su palabra. ¿Por qué? Porque esta persona ya no vive para hacer lo que quiera, sino ¿para qué vive? Para obedecer la palabra de Dios.
Dese cuenta que es un proceso completo para hacernos siervos, acercarnos a Él, oír su palabra y ¿qué más? Obedecer o poner por obra la palabra de Dios. Solo quien obedece la palabra de Dios puede decir que Dios es su Señor, que Jesús es el Señor. Si no la obedece, sencillamente Jesús no es su Señor. Aunque Él sí es el Señor, pero no es para esta persona. Será para solo quienes lo obedecen. Bueno, sigamos adelante con la lectura de este pasaje. Versículo 48, ahí mismo. Ahora va a comparar, en el 47 termina diciendo, os indicaré a quién es semejante. ¿A qué se parece o se asemeja esta persona que se hace siervo del Señor? Dice, versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dese cuenta que este que construyó su casa sobre la tierra, dice la Biblia que él también oyó. ¿Cuál fue la diferencia? Que no se hizo su siervo, que no obedeció. Es que cuando yo me hago siervo de Dios es cuando yo estoy dispuesto, cuando rindo mi voluntad ante Dios y le digo, Señor, habla que tu siervo oye. Cuando yo leo esta bendita y santa palabra y digo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Cuando yo me dispongo a obedecer la palabra de Dios es cuando me hago su siervo. Y Él, por consecuencia, entonces es o se convierte en mi Señor personal. Claro, si yo me hago su siervo y Él mi Señor, eso trae beneficios. ¿Qué es? ¿A quién comparó el Señor? ¿Cómo lo comparó el que se hizo su siervo, oyó su palabra y lo obedeció? Al que edificó su casa sobre la roca. Cuando viene la adversidad, las tempestades, los problemas, estamos firmes. ¿Por qué? Porque el Señor, en quien pusimos nuestra confianza, nuestra obediencia, Él nos ayuda, Él nos guarda, Él nos fortalece. De manera que hacernos siervos de Dios es lo mejor, escúcheme bien, lo mejor que podemos hacer, nos conviene. Claro, cuando nos hacemos siervos de Dios también empieza a cambiar nuestra actitud frente a Él. Porque es que hay una cantidad grande de personas que creen en Dios. Como este hombre que oye la palabra pero no la obedeció, el que edificó la casa sobre la tierra, sobre la arena. Hay mucha gente que cree en Dios y hasta escucha la palabra de Dios, hasta la lee. Pero hermano, otra cosa es hacerse siervo, es cumplirla, es obedecerla. Entonces, cuando nos hacemos siervos, vamos a cambiar la actitud frente al Señor. Tomamos nuestra posición de siervos. Y se va a notar hasta en la manera como oramos. Cómo orábamos antes de hacernos siervos. Acá me confieso con ustedes. ¿Cuáles eran mis rezos antes, cuando no me había hecho todavía siervo de Dios? Mis rezos eran, Señor, te pido que me bendigas, te pido que me regales dinero, te pido que no me atropellen, te pido que no me maten, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mis hijos, te pido, te mando, dame plata, dame salud, dame protección. Es decir, parece como si yo fuera el Señor y Dios fuera el siervo, porque esas oraciones de antes era solamente que yo me sentaba o me arrodillaba o como fuera que orara y mandaba a Dios a hacer. Dios, hágame esto, hágame aquello, hágame esto, ayúdame en la universidad, ayúdame en el estudio, ayúdame a conseguir casa, ayúdame a conseguir carro. Pero ahora que me hice su siervo, no es que no podamos pedirle, también le pedimos, también necesitamos, pero ahora, hermano, las cosas son diferentes. Ahora nos acercamos con respeto, con reverencia. Ahora le agregamos a todos nuestros deseos la expresión, si Dios quiere, si tú quieres. Yo le pido algo a Dios y le digo, Señor, pero si es tu voluntad, porque tú eres el que manda, tú conoces lo mejor para mi vida, tú eres mi Señor, si estás de acuerdo, Señor. Y ahora no solamente le pedimos, ahora también hacemos la oración como Pablo cuando reconoció a Jesús como su Señor. Le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Oiga, qué oración tan bonita. Esa es la oración de un siervo. Un siervo, una sierva se arrodilla y le dice, Señor,
¿Qué quieres que haga? No nos arrollamos solamente a pedirle, pídale y mande a Dios. Dios, te pido que vaya corriendo, Dios, y guarde a mi mamá y sane a mi hijo y ayuda. No. Bonito cuando un siervo, una sierva se arrolla y le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Si usted le dice, quiero que me uses, quiero servirte, quiero serte útil, cuenta conmigo que estoy dispuesto. Eso cambia. Todas esas son las consecuencias de cuando yo me hago siervo del Señor. También, hermanos, cuando yo me hago siervo del Señor, debo entender que ya no haré lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Esa es una de las grandes diferencias entre los que nos hemos hecho siervos de Dios y los que no. Si usted es siervo, sierva de Dios, usted ya no vive para usted, aprende a vivir para Dios. Ya no solamente piensa en hacer lo que usted quiere y no ora para que Dios haga su voluntad, porque así orábamos. Señor, te pido que yo quiero irme de vacaciones y quiero comprar un carro y quiero tener 2 casas y Señor, te pido para que hagas mi voluntad, esa es mi voluntad, eso es lo que yo quiero y ayúdame y Señor. No, ahora, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, muéstrame tus planes, revélame tus propósitos, cumple tus propósitos en mi vida. Señor, aquí estoy. Entonces eso hace una gran diferencia en mi pensamiento, mi comportamiento, mi conducta, mi oración con respecto a Dios cuando tomo la posición de siervo y lo acepto a Él como mi Señor. Empiezo a pensar ya no solamente en mis intereses personales, en qué quiero yo. Empiezo a pensar en qué quiere Dios y empezamos a orar, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas, Señor? ¿Cómo puedo ayudar con tu obra? ¿Qué quieres que haga por tu obra? ¿Cuáles son tus deseos, amado Dios? ¿Qué deseas tú? ¿Qué amas tú? Entonces nos sincronizamos con la voluntad de Dios y empezamos nosotros a abandonar nuestra voluntad, nuestro yo en las manos de Dios. Empezamos a dejar de pensar y por eso el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es decir, ya mi vida no la vivo para mí, para hacer lo que yo quiera, porque eso hacen las personas rebeldes. De hecho, es una expresión inmadura, rebelde. Yo hago con mi vida lo que quiera. Esa es una persona, quien diga eso, Jesús no es su Señor. La persona que diga, yo hago con mi vida lo que quiera, Dios no es su Señor, Él no es siervo o sierva de Dios. Porque yo no hago con mi vida lo que quiera, yo hago con mi vida lo que Dios quiera, mi vida le pertenece a Él. Toda mi vida es de Él, yo hago lo que Dios quiera y vivimos para Dios. Entonces ya para terminar, quisiera leerles unos textos muy bonitos, muy dicientes que están en Mateo, con respecto a ser siervo de Dios. Este último punto de ser siervos de Dios, ¿por qué nos conviene, entre tantas cosas que ya hemos hablado, por qué nos conviene ser siervos de Dios? Además de todo lo que ya dijimos, nos conviene porque ser siervos parece una paradoja, ¿no? Pero nos da descanso. Ser esclavos de Dios, ser siervos de Dios nos da descanso. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo número 28. San Mateo 11, 28 dice de la siguiente manera. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estéis trabajados y cargados. Esto es, venid a mí todos los que sean esclavos del pecado, de los vicios, de las malas conductas, el mundo lo haya esclavizado y usted se sienta cargado, angustiado, agobiado. Esas personas que dicen, siento que ya no puedo más, ya ni siquiera quiero vivir más, ya no le encuentro sentido a la vida, me siento cargado, me siento que no puedo más. Les tengo una buena noticia. Jesús dice, si usted se siente así, venid a mí, venga. Porque a veces sin darnos cuenta nos hacemos esclavos del mundo, del materialismo, del pecado, del diablo, de tantas cosas que nos esclavizan. Jesús dice, vengan a mí todas estas personas que se sienten así. Si alguien que escucha este video siente que es esclavo de algún vicio, del licor, de la mentira, de la brujería, alguien llega, razona y dice, sí, yo soy esclavo de los juegos del azar, de los casinos, de cualquier cosa que esclaviza al ser humano, usted tiene derecho a ser libre porque Dios los creó, nos creó
para hacernos libres del pecado, para que viviéramos solamente siendo siervos de Él. Entonces usted es un candidato para acercarse al Señor Jesús. Recuerde, Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y para qué los llama? Dice el mismo texto: y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir eso? Dice Jesús: venga con esa carga, con ese yugo de esclavitud del pecado que sea, del vicio que sea, del problema que sea. Y digo, ¿qué hace Jesús? El Señor Jesús, si este somos nosotros, el Señor nos da descanso. ¿Cómo nos da descanso? Nos quita la carga. El Señor dice: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Nos quita toda carga que traigamos. Por eso nos da paz, por eso nos da descanso, por eso nos da tranquilidad el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto, versículo número 29. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escuche lo que dice el Señor Jesús. Después de que nos dice que venid a mí, Él nos quita las cargas, ¿cierto? Quedamos libres, ya no somos esclavos entonces del pecado. Si usted escuchara a nuestros hermanos en la iglesia, los testimonios, le podrían contar: yo era esclavo de esto, yo era esclavo de aquello. Y todos tenemos una historia de que nos libertó el Señor. Pero póngale cuidado a la invitación del Señor. Por eso en el versículo siguiente, en el 29, luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Entonces el Señor, ¿qué dice ahora? Nos quita, recuerden, nos quita todo el Señor peso. Y ahora el Señor dice: ahora lleven mi yugo, que no pesa nada. Mi yugo, que es muy livianito, mi yugo no pesa. El yugo en la Biblia es sinónimo de esclavitud, o símbolo, perdón, de esclavitud. Cuando le ponían el yugo a alguien, aquí era un palo atravesado, se lo colocaban también a los animales para el arado. Entonces esa pesada carga que los cargaba así encorvados. Entonces el Señor nos quita ese yugo y luego dice: pero le invito a que lleve mi yugo. Pero ¿cómo es el yugo del Señor? El Señor dice: porque mi yugo es fácil, el yugo del Señor es liviano. Es decir, el Señor nos hace una invitación. ¿Qué invitación? Dice Jesús: ahora le invito a que sea mi siervo el Señor. Esa es la invitación. Ahora le invito a que se haga mi siervo, pero ser siervo de Dios. Vea, hermanos y amigos que me escuchan, ser siervo de Dios es lo más lindo que nos puede pasar como seres humanos. Servirle a Dios es un honor, es un privilegio, es un placer. Que usted que me escucha, le pueda servir al Rey del universo, al ser más lindo, más bueno, más dulce, más amoroso. Con toda nuestra vida le serviremos. Servirle a Dios no es una carga pesada, no, servirle a Dios es un placer, les repito, y un privilegio, es un honor. Servirle a Dios, entonces el Señor dice: ahora hágase mi siervo. Y nos hacemos siervos de Dios por amor, voluntariamente. Él no esclaviza a nadie, y ser siervo de Dios, dice... Le decía que ser siervos de Dios nos da descanso, que es lo que dice este versículo 29. Perdona que se lo lea tanto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo cuando nos llegamos a ser siervos del Señor, nuestras almas encuentran descanso. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de la mentira, del licor, de las drogas, de cualquier tipo de pecado que en la conciencia nos carcome, y por eso los jóvenes lloran allá en sus cuartos encerrados. Los señores se van y mucha gente hasta se suicida y no quiere vivir, y viven amargados y no le encuentran sabor a la vida, porque vivir esclavos del pecado es duro, es cruel, hermanos. Es muy cruel que una persona trabaje sol a sol y luego que le paguen su quincena, que tenga su poquito de dinero, y como son esclavos del pecado, el pecado lo domina y va y malgasta ese dinero en licor, en drogas, en cosas indebidas, mientras que en su casa hay necesidad. Eso
trae un dolor al alma del ser humano terrible y su conciencia le acusa. Pero cuando el Señor nos libera y nos hacemos sus siervos y nos ponemos su yugo, Él nos pone su yugo, que es fácil, que es hermoso, de servicio, de rendirle nuestras vidas a Él, de vivir para Él. Hermano, entonces hallamos descanso. ¿Por qué? Porque entonces aprendemos a vivir confiados en Él. Entonces, hermano, ahí sí podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor se preocupa por mí, yo le sirvo a Él. Yo vivo para agradar a Dios, Dios proveerá. Pero, hermano, lo decimos con una tranquilidad. Sí, hay peligro, hay enfermedad, pero Dios me guardará. Dios me guiará aún más allá de la muerte. Él es mi Señor, Él es el dueño de mi vida, es el dueño de mis sentimientos, Él es el dueño de mi familia, Él es el dueño de mis hijos. Él nos cuidará, Él nos proveerá, Él nos protege, porque Él es mi Señor, porque yo le entregué a Él mi vida, la puse en sus manos. Ahora Él es el dueño de mi vida, el dueño de mi futuro, el dueño de mis proyectos, y eso me da descanso. ¿Por qué? Porque aunque tengo proyectos y tengo futuro y tengo familia, todo lo he puesto en las manos de mi Señor. Y mi Señor tiene mucho poder para guardarnos. Y mi Señor tiene mucho amor para ayudarnos. Y mi Señor es lindo, es bueno, es santo, es puro. Él es el mejor Señor. Él es mi único Señor y Él me ha tratado muy, pero muy bien. Por eso, cuando nos hacemos siervos de este Señor, nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por eso, cuando nos hacemos siervos es el momento donde el hombre haya descanso para su alma. Así que le invito, amado amigo y hermano que me escucha, rinda su vida, rinda su voluntad, todo lo que tiene, todo lo que es, póngalo a los pies del Señor para que usted tenga descanso, porque es difícil responder uno por su propia vida, por su futuro, por su familia, tantos peligros, tantas cosas, hermano, pero cuando uno ha puesto todo en las manos del Señor, uno descansa, se acuesta a dormir tranquilo, confiado, se levanta confiando. ¿En quién? En el Señor. El Señor responde por mí, yo lo puse todo en sus manos. Así que le invito, entréguele su vida al Señor, entréguele su voluntad al Señor y tendrá descanso, tendrá paz, tendrá tranquilidad, vivirá tranquilo, dormirá feliz. Espero, amados hermanos y amigos, que esta palabra se quede en sus corazones. Y le invito para que se escuche la próxima enseñanza que estaremos compartiendo, Dios mediante, en estos días venideros. La segunda parte, recuerde, el tema general es etapas en nuestra relación con Dios. Todavía nos faltan 3 etapas. ¿Para qué? Para que sigamos escalando en esta relación con Dios. Hoy vimos ser criaturas y aceptar que somos criaturas, Él es nuestro creador. Y ser siervos y que Él es nuestro Señor. Dios les bendiga. Ahora les invito a escuchar una alabanza muy hermosa para nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra mucho saludarlos nuevamente. Les habla Cielo y David de la familia pastoral de Ipu Palmeras. Vamos a adorar al Señor con el coro que dice: El Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos,